Pulso Social, el programa del Consejo Metropolitano de Colonias y Ciudadanos AC. Bienvenidos a su programa Pulso Social, el programa del Consejo Metropolitano de Colonias y Ciudadanos AC. En esta ocasión queremos compartirles fragmentos de la conferencia que dio el expresidente Felipe Calderón ayer aquí en la ciudad de Guadalajara. Es una conferencia que lleva por nombre Los retos que enfrentamos. Aprovechó también para presentar su libro. Él tiene mucha experiencia en el tema, tiene muchas tablas, lo lleva muy bien, es muy ágil. Me gustaría que nos acompañaran porque toca temas muy importantes para todos nosotros, temas de relevancia actual. Aquí les presento algunos fragmentos. Acompáñenos. Bienvenido, ¿qué? Hola. ¿Cómo no? Hola, buenas. Licenciado, buenas tardes. Vale. Bien, gracias. Bueno, si me permiten, antes de terminar de saludar, hago la presentación oficial del licenciado Calderón. El licenciado Calderón nació en 1962, se desempeñó como el presidente número 65 de México de 2006 al 2012. Antes de su presidencia, Calderón fue secretario de Energía, donde encabezó los consejos de administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, de Banobras. También fue diputado, líder de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, así como secretario general y presidente nacional del PAN. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Economía por el Instituto Tecnológico de México, el ITAM. Tiene una maestría en Administración Pública de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Durante su administración, la economía mexicana registró estabilidad, crecimiento económico, a pesar del impacto de la crisis económica internacional del año 2009. Se impulsó la competitividad en México mediante la desregulación de la economía, el fomento del libre comercio, la competencia, la inversión privada y la educación técnica, así como el aumento de la inversión en infraestructura a niveles récord. También dirigió un esfuerzo sin precedentes para hacer cumplir el Estado de Derecho. Actualmente, Felipe Calderón es miembro del Advisory Council of the World Business Council for the Sustainable Development, miembro de la Junta Directiva del World Resource Institute, miembro del Consejo de Administración de Avangrid y presidente de la Global Commission of the Economy and Climate, comisionado de la Comisión de Educación, es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo, entre otros. En México, preside la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, desde donde sigue trabajando para analizar y proponer alternativas viables políticas para México. Y con ustedes, Felipe Calderón. Gracias. Pues muchas gracias, amigas y amigos. Se vino la crisis financiera de Estados Unidos, que es la crisis más grave que se ha vivido en el mundo en prácticamente ya casi un siglo, en 90 años por lo menos. Hubo todo tipo de huracanes, de inundaciones, de desastres,
Para colmo, en ese 2009 se presentó también la crisis de salud de la influenza. Entre los médicos había una preocupación, mandamos muestras de estas personas a laboratorios de Canadá y de Estados Unidos y resulta que cuando llega el resultado nos informan se trata de un virus obviamente mortal, murieron por un virus que es totalmente nuevo, totalmente desconocido. No sabemos cómo se cura, todavía no habría que probar varios medicamentos antes de saberlo, no había vacuna, etcétera, etcétera. Aquí las prioridades se han invertido, se ha bajado el presupuesto de procuración de justicia, de ciencia, de medio ambiente, para desarrollo institucional, órganos autónomos, se ha bajado y se ha subido en obras de infraestructura muy cuestionables y en programas que son básicamente que no forman capital humano, que no forman capital físico, sino que son dinero en la calle, que son los programas estos de jóvenes construyendo futuro, sembrando vida, etcétera. 160,000 millones de pesos distribuidos en dinero en efectivo, que no forma capital humano, ni capital físico, ni desarrollo institucional. ¿Qué tanto es? Es 30% más de todo lo que se da nacionalmente a la salud. Por eso los hospitales no tienen medicinas, por eso los médicos están recibiendo menos sueldo, etc. Y como se dice aquí, yo creo que eso va a formar, la intención es formar una base electoral para las elecciones que vienen. Algo muy importante, no tienen reglas de operación claras, no se han publicado. Y contra lo que dice la ley, no se ha publicado el padrón de beneficiarios de estos programas. Las decisiones también tienen que ver con las grandes, estas del aeropuerto, por ejemplo. Se calcula por BBVA que el costo será 2 puntos del PIB, es decir, dice 400,000 millones de pesos, pero sé que no les va a decir nada de eso. Lo que les voy a decir es, por ejemplo, la decisión de cambiar el aeropuerto afecta a la economía de varias maneras. 1, encarece los viajes de las personas. 2, destroza áreas completas, por ejemplo, turismo. Si a mi tierra, a Michoacán, un día todo el mundo decidiera que por sus bellezas hay que ir a visitar México, quizá podrían llegar a las ciudades donde tiene aeropuerto internacional, Guadalajara o Cancún. Pero para ir a Morelia, para ir a Uruapan, o para ir a Durango, o para ir a Mazatlán, o para ir a Saltillo, o para ir a Oaxaca, para muchas partes, aunque todo el mundo quisiera ir a México, no podríamos llenar ni la mitad de los cuartos de hotel. ¿Por qué razón? Porque no tenemos asientos de avión. Hay un cuello de botella enorme que se iba a solucionar con el aeropuerto y ya no se va a solucionar, porque Santa Lucía no va a servir para eso. Es probable que incluso operando 2 aeropuertos, por los conflictos de ruta aérea, haya menos vuelos. Entonces, esto, y más que eso, lo que el inversionista siente es, caray, este es un proyecto de 50 años, le voy a meter lana, pero si un día el gobierno lo cancela en un fin de semana, yo no le puedo meter a ese país dinero a largo plazo. Si acaso le meto dinero a corto plazo, que es en CETES, que los puedo sacar el día de mañana, pero no le voy a meter a obras de infraestructura rentables. Lo de Dos Bocas es algo parecido, no me extiendo mucho. La probabilidad de que sea rentable es muy baja por varias razones, les menciono 2. Según el World Resources Institute, el Instituto de Recursos Mundiales, donde tengo el honor de participar en el consejo, ha hecho en uno de sus proyectos, hizo un mapa muy interesante de diversos escenarios de inundación según los niveles de incremento del nivel del mar por el cambio climático. Los 10 lugares más inundables del mundo son el delta del Nilo, los estados insulares del Pacífico, esos como islitas bien padres para el turismo, pero que se van a inundar, ¿no? Los Cayos de la Florida, ahí en Miami en una parte, y la costa de Tabasco y de Campeche. De hecho, si ustedes observan, para hacer la refinería, quitaron 300 hectáreas de mangle, lo cual me parece inaceptable. Pero el mangle, quien lo conozca qué es un árbol que crece en agua salubre, en agua de mar. ¿Por qué? Porque, no sé si han oído hablar de los pantanos de Centla, pues están ahí, es pantano eso. Y 2, y más importante, porque está lejos del mercado relevante del consumo de gasolina. ¿Dónde está el mercado de gasolinas?
¿Dónde está la mayor cantidad de coches en México? Pues está donde fue el trancazo de la falta de gasolina, aquí en Guadalajara, en León, es decir, entre la Ciudad de México, en el centro y centro occidente del país. Es más, no, la neta no fue porque andaban persiguiendo guachicoleros y no sé qué, ¿no? Todos sabemos, los que estamos en el sector energético, que diciembre es el mes que más se consume gasolina. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a la posada, a la fiesta de la oficina, a comprar el regalito para la novia, para el novio, para el hijo, para la esposa, en fin. Porque luego se van de vacaciones y luego a la cena de Navidad y salen. Todo el mundo consume gasolina, más que nunca. Cuando entra el gobierno, deciden revisar los contratos de importación de gasolina porque tenían la certeza de que había tranzas ahí. Entonces lo empezaron a revisar, empezaron a detener la importación de gasolina. Yo creo que ya el segundo o tercer día dijeron, bueno, ya, pásenle, ya, ahí mueren. Pero la capacidad de almacenamiento de México es apenas de un día. Y cuando empieza el pico de demanda de diciembre, estaban vacíos 10 de los 26 grandes tanques o terminales de almacenamiento, entre otras, una en León, otra en Morelia y alguna aquí en Guadalajara. Entonces, bueno, cierro el paréntesis, pero es que la refinería no está donde está la zona de consumo. Me paso a otro tema, finalmente, de seguridad. También los índices son muy alarmantes porque no hay, salvo el esfuerzo de la Guardia Nacional, que con todo y polémica por lo menos es un esfuerzo institucional, los homicidios y la violencia siguen al alza. Las víctimas de homicidio doloso siguen subiendo. De hecho, tenemos en los últimos 3 meses un pico muy raro, muy peligroso, que estamos hablando de 13% más homicidios con respecto al año pasado. Y como ya dije, estamos hablando de que hoy, en el mes de junio, por ejemplo, donde hay más de 3,000 homicidios, estamos hablando de casi el doble de homicidios de los que había en noviembre de 2002. Es un poco la misma gráfica, no me detengo más, es un incremento respecto al año pasado. Jalisco, por ejemplo, Jalisco desgraciadamente se está posicionando como uno de los 5 estados con el mayor número de homicidios en el país, algo que debe ser preocupante. Las víctimas de homicidio están aumentando notablemente, 31% de aumento respecto del año pasado. ¿Qué otro factor hay que seguir de cerca? Y con esto voy a terminar, perdón que me haya extendido. Lo que otro que preocupa y mucho es la concentración de poder en México. Estamos ante varios hechos relevantes. Uno, estamos, óigase bien, ante un partido hegemónico en México nuevamente. Los que pensamos que la etapa del partido hegemónico había acabado, nos equivocamos. Ha regresado. El partido casi único, como llegó a mencionarlo el expresidente Salinas. 2, desgraciadamente el sistema de partidos tradicionales, los partidos tradicionales están colapsados, están infartados, están parados, están paralizados, están contados. No sé qué están, no existen. Y 3, el poder ilimitado se refleja en varias instituciones. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver bien la gráfica, creo que no, ¿verdad? Pero bueno, se las platico. De 500 diputados, Morena ya tiene 255, o sea, más de la mitad, ¿no? Incluyendo los 5 del Verde, que no sabemos no sabemos cómo se pasaron a Morena, ¿no? Pero a esos hay que agregarles todavía 28 del PT, que son sus aliados, 30 del PES, que también fueron sus aliados, Movimiento Ciudadano, que no es su aliado, pero tiene un spot muy claro que dice, aquí están los votos del Movimiento Ciudadano para que usted, presidente. Las cosas son guiños peligrosos. Y el PRI, honestamente, que yo no sé qué va a hacer ahora, pero yo observo una tendencia como de vuelta al terruño, ¿no? Así como que yo no sé si acabe finalmente de plegarse pragmáticamente al poder. A nivel estatal, el dato relevante, logró mayoría en 19 de los 32 congresos estatales. Yo creo, amigas y amigos de Jalisco, que la democracia sí está en riesgo. ¿Por qué razón? Hay varios síntomas. Uno es, hay un test de autoritarismo que viene en un libro muy interesante que recomiendo, que se llama ¿Por qué mueren las democracias? El libro básicamente dice que las democracias mueren democráticamente, ¿no? Es decir,
Los gobiernos que las acaban son gobiernos, en muchos casos, que se eligen democráticamente. Fue el caso de Mussolini, el de Hitler, y el de Chávez, y de muchas cosas. ¿Y qué tan autoritario o no puede ser un gobierno? Entonces hacen un test, estos autores que se llaman Levitsky y Ziblatt. Por cierto, el señor Levitsky no tiene nada que ver con Mónica Lewinsky, para que no es por ahí el libro, en fin. Primero, el gobernante acepta o rechaza con palabras o con hechos las reglas del juego democrático. Yo creo que hechos o palabras, como lo ocurrido hace unos días en Baja California, donde la gente votó por un gobierno de 2 años y de la manga le sacan un gobierno de 5, es un rechazo en los hechos a las reglas del juego democrático. La decisión para cancelar el aeropuerto de Texcoco, cuando la Constitución dice que la consulta popular debe ser organizada por el INE, en casillas, con representantes y con padrón electoral, una consulta hecha como se hizo, no es respetar reglas de juego democrático. La cancelación del Metrobús en La Laguna, hecha a mano alzada en un mitin, tampoco es muy democrático. 2, acepta, o sea, reconoce o rechaza la legitimidad de sus oponentes. Es decir, quien se opone al gobierno es reconocido como alguien respetable y legítimo, ¿o qué trato se le da? ¿Cómo se le llama al que se le opone al gobierno? Es fifí, es neoconservador, es corrupto, neoliberal, en fin. 3, tolera o fomenta la violencia. Yo creo que en este caso, afortunadamente, no estamos en presencia de una tolerancia a la violencia o un fomento menos, pero la agresividad que se desata, por ejemplo, en las redes contra quienes se oponen al gobierno, puede ser un caso que incube eso. O tolerar, que es una forma de violencia, que es bloquear, por ejemplo, varios días o semanas vías de tren, no es ciertamente una forma muy pacífica que se tolera. Finalmente, amenaza o restringe libertades civiles, yo creo que todavía no, incluyendo la prensa, pero sí vemos cada día ataques más hostiles a medios que le resultan incómodos al poder. Así están las cosas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. Ya no me meto a más detalles de la Corte, de la revocación de mandato, etc. ¿Qué hacer? Primero, amigas y amigos, no hay que acomodarnos, ni hay que resignarnos, ni hay que asustarnos al grado de que nos dé una parálisis. Hay que estar activos y hay que ser resistentes y hay que ser inteligentes en esa resistencia. No hay que... La obediencia anticipada, que es una especie de resignación. No, pues que ya ganó, es que tiene mucho apoyo, es que... No hay que hacer que eso nos gane. Yo creo que hay que crear organizaciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana. Hay varias aquí en Jalisco, me ha tocado convivir con varios que nos organizan las marchas, las Ciudadanos MX también, por aquí, en fin. Hay que organizarnos de muchas maneras y formas, pero hay que organizar. Las protestas, las marchas, por ejemplo, son buenas y hay que seguirlas haciendo. Las redes sociales también son muy buenas, hay que seguirlas haciendo. Los memes son colosales a veces son súper gachos, pero pues ni modo, así nos toca, ¿no? Son necesarias, sí, redes y marchas son necesarias, pero no suficientes. Necesitamos organizarnos para meternos en las decisiones del gobierno, porque ojo, una marcha difícilmente cambia la decisión del gobierno. Un meme difícilmente cambia la decisión. Lo que cambia las decisiones del gobierno es una palabra grosera y sucia que voy a decir: la política. La política entendida no como el arte de transar o manipular, sino entendida, como al menos me lo enseñaron a mí, como la obligación ciudadana de construir el bien común. Es decir, hay que darle a la política una connotación ética. Y si el principio básico de la ética es, que le llaman sindéresis, es haz el bien, evita el mal, cuando te refieres a la comunidad, hacer el bien común es la obligación moral. Evitar el mal común es la obligación moral. Hacer el bien común para mí es hacer política de la política que se necesita, y por eso
La única manera de meternos en las decisiones del gobierno es con la organización política específicamente, es decir, aquella que busca acceder, ejercer o vigilar el poder para que se subordine ese gobierno al bien común. Y la manera de hacerlo es teniendo voz, organización, participación y representación política en cargos públicos, en congresos, en alcaldes, en gobiernos. Esa participación política es, por ejemplo, la que estamos tratando de hacer en México Libre, que es una organización de ciudadanos que creemos que debemos construir una plataforma que permita que la gente común participe en política. Porque sabemos que los partidos tradicionales, incluyendo con mucha tristeza, lo digo, al que yo pertenecí, no supieron o cerraron, en la última instancia, le cerraron la puerta al ciudadano común. Y eso acabó envileciendo esa actividad. Y tenemos que reconstruirla desde abajo, tenemos que reconstruirla desde afuera, tenemos que reconstruirla desde la ciudadanía. Entonces termino haciéndoles una invitación a que tomen ustedes a México en sus manos en este momento tan difícil, que busquen la organización del movimiento que sea de su particular agrado, pero que si no tienen uno a mano, nos ayuden a formar uno nuevo, Ciudadana México Libre, que está haciendo la colosal tarea de organizar 200 asambleas distritales en el país. Aquí en Guadalajara, en Jalisco, llevamos 3, necesitamos que hacer por lo menos otras 15, y necesitamos ciudadanos de a pie. Queremos hacer un nuevo tipo de política, una política con parámetros éticos, con un nuevo tipo de políticos. ¿Qué políticos andamos buscando? No andamos buscando al líder sindical de allá, ni tampoco allá al sabrotodo de acá, ni tampoco al que ya fue acá y estuvo allá y se viene para acá. No, buscamos a la señora que saca la basura, que lleva a los hijos a la escuela, al empresario que paga impuestos, al comerciante que abre la cortina bien temprano y la cierra tarde, porque es la única manera de salir adelante. Queremos gente que entiende que para progresar, lo mismo una persona que una familia o que un país, hay que trabajar. Queremos ese México y yo estoy seguro que lo podemos construir. Está grave la cosa, sí, pero aún no es tarde. Venezuela tardó 12 años en reaccionar. Hugo Chávez fue electo democráticamente en 1998 y no hubo liderazgo ciudadano ni organización sino hasta 12 años después. México no puede esperar 12 años, hagámoslo ahora. Muchísimas gracias por su atención y estoy muy atento. La única manera que los chavos estén protegidos en la calle es que haya cámaras, es que haya policías que estén ahí en reacción inmediata a 1 o 2 minutos, es que haya fiscales que a la hora que haya un ratero o un violador lo metan al bote y no salga, por lo menos en un rato, es que haya jueces imparciales. Mientras no tengamos eso, vamos a tener una sociedad desprotegida y particularmente los jóvenes, que yo también tengo adolescencia y la verdad de salir a la calle y no sabes en la noche si van a llegar o no. 2, en materia de educación sí hay que hacer un cambio muy importante y creo que el cancelar la reforma educativa es un paso terrible del que no hablé, pero hay que revertirlo pronto. Vamos, aparte de los problemas que ya teníamos, como dicen, éramos 10 y parió la abuela, ¿no? Estamos ahora ante otro fenómeno de automatización. Las labores repetitivas se están acabando y están siendo sustituidas por robots, y entonces no va a subsistir en el mercado laboral quien no esté preparado para hacer algo creativo distinto de lo que puede ser repetitivo. Incluso labores tradicionales, por ejemplo, de abogados o de contadores, hay una tendencia muy fuerte, incluso médicos, donde hay softwares y computadoras que pueden llevar un caso de divorcio, por ejemplo, mucho mejor que un abogado, o presentar una declaración fiscal mejor que un contador, o incluso hacer un diagnóstico mejor que un médico. Hay un debate de eso, yo creo más en los médicos, y yo no me voy a someter a consulta con una computadora, pero está pasando y tenemos que reorientar la educación hacia una cosa pues mucho más creativa. Y efectivamente, gracias a Dios, ya pronto va a ser día de mi cumpleaños, pero eso va a pasar. Lo segundo es, ¿qué pueden hacer los niños
Nunca me habían preguntado eso. Muchas felicidades. ¿Dónde está esta niña acá? Mira, yo creo que es muy importante que ustedes estudien mucho, hagan lo que les toca ahora hacer y no se angustien mucho por los problemas que los adultos tenemos que resolver. Eso sí, desde niños tienen que aprender y dar testimonio a los demás de lo que es ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano es el que recoge la basura, el que la separa, el que no hace daño a los demás, el que respeta a otros, el que conoce la ley, eso es algo que nos va a servir a todos. Y finalmente el testimonio que nos dan a los adultos, los niños, es la motivación más fuerte que tenemos para trabajar por México. Así que pues muchas gracias por estar aquí esta tarde, porque saben estar bien. Finalmente yo creo que en política en general hay un péndulo que va de izquierda a derecha y siempre hay que buscar técnica en las políticas públicas para no desviarse con el apasionamiento político. ¿Por qué razón el péndulo está yendo a la izquierda hacia políticas socialistas o populistas más bien de izquierda a de derecha? Yo creo que la crisis económica que les hablé de 2008-2009 golpeó tanto a la gente en todo el mundo que la gente tiene una especie de agravio. Y como se dice en el pueblo, ya no se trata de ver quién la hizo, sino quién me la paga. El discurso socialista es un discurso reivindicador y acusador de quién me la paga. Y por eso pega tan bien. Aunque no necesariamente de izquierda. Trump es un fenómeno que viene de eso. Hay muchos americanos que perdieron casa, empleo, ahorros en la crisis. Y salieron, pero furiosos, diciendo ahora quién me la paga. Y el que salió más barato a decir fueron los mexicanos, fueron los chinos, fue Trump, y les salió el tiro. Por esa razón están ganando. ¿Qué tenemos que hacer? Propuestas mucho más serias, mucho más profundas, mucho más analíticas de políticas públicas para reequilibrar un poco la vida pública. Pulso Social, el programa del Consejo Metropolitano de Colonias y Ciudadanos AC.